Por poco no te reconozco, me dice con la respiración agitada por la caminata. Estás distinta. Sonrío. Se acerca como si fuera a besarme, pero roza apenas mi mejilla con sus labios. Puedo oler el Clyde Christian en su chaqueta, en su cuello, en su barba. Ese suave aroma especiado a que huele la oficina del director del diario. Estás distinta, pero igual de bella, dice. Quizás más. No sé si más bella, porque eso nunca me importó, digo sin mirarlo. Veo la imagen que me devuelve el espejo dorado del muro. Una mujer madura, algo sofisticada, de silenciosa elegancia, con el cabello más claro en una melena lisa y ordenada. Ya no queda nada de la piba con el estilo bohemio de las estudiantes de la facultad que salía en las mañanas con el pelo mojado, falda larga y botines retro. Tú, en cambio, estás igual al de la portada de tu libro. Solo falta la banda terciada del Premio Planeta. Ríe fuerte. No le digo, eso sí, lo distinto que está del muchacho de ojos castaños, con el puntito de luz de la foto que tantas veces he estado a punto de tirar y que ha perdido su brillo. Tampoco que su voz ya no es la misma de esos incendiarios discursos en las asambleas de la facultad, cuando ya era minoría política. Pero yo lo escuchaba y moría por él. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Lo miro y me pregunto qué quedará de ese muchacho que abandonó París, el dorado exilio de su madre, para unirse al movimiento estudiantil, a pesar de la brutal represión de la dictadura. Ahora, con su barba entrecana perfectamente recortada y con esa superioridad intelectual de progresista burgués, en paz con su conciencia, se parece a su madre. ¿Y tenés marido? Me pregunta sin transición apenas nos sentamos. No contesto. Desvío el tema hacia su libro. ¿Sigues viviendo en Barcelona? Te lo pregunto porque gran parte de la novela está ambientada aquí en Buenos Aires. Mira, antes de hablar del libro, primero déjame decirte lo sorprendido que estoy de volverte a ver. No sé si más sorprendido de que me hayas buscado o del tremendo cargo que tenés en el periódico más importante de tu país. Cuando nos separamos, eras una piba linda, casi desvalida, nada intelectual. Ahora sos una mujer completa, espléndida, por cierto. Me mira sin disimulo. Ha pasado mucha vida por mí, digo despacio. No tienes idea de cuánta. Siento una oleada de recuerdos. El dolor de la última vez en este mismo café. Pero no me contestaste. ¿Tenés o no tenés marido? Insiste. ¿No llevas argolla? No me he casado. Tú tampoco llevas argolla y sé que te casaste. Mira, sí, me casé. Vos la conoces a mi mujer. Nos fuimos juntos a Barcelona. Me mira Atenas. Estaba con ella desde antes de irme. Vos lo sabías. No lo sabía. Contesto secamente. No era un secreto para nadie, replica. Como sea, ella y yo éramos un equipo, y para dos estudiantes becados lo más conveniente era casarse. En todo caso, en lo personal, cada uno hace su vida desde hace mucho. Por cierto, hijos no hay. Nunca fueron parte de nuestro proyecto. Yo tampoco era parte de tu proyecto, le digo en un imprevisto ataque de sinceridad. Conocerte y enamorarme de ti fue lo más inesperado que me pasó, Soledad. Sin embargo, hablemos del libro. Lo interrumpo. Saco la pequeña grabadora del bolso. Hablar del libro es hablar de nosotros, Soledad. Vos lo sabés. Baja la grabadora y mírame. Decime, ¿que acaso cuando lo leíste no sentiste la misma pasión e intensidad de entonces? Eso no se termina con el libro. No me contes cuentos, Soledad. Nos conocemos. Bajo la vista. Diego toma mi rostro entre sus manos, acerca el suyo, y ya no puedo escapar de sus ojos. Y este es el comienzo del primer capítulo del libro, el cual nos reúne en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, a razón del libro que están viendo en pantalla, Soledad, lo nuevo de la periodista y escritora chilena Jimena Hueraldes, libro editado por Porca, y que muy amablemente aceptó la conversación con el podcast. Jimena, muchísimas gracias por este rato de conversación con los Traficantes de Cultura.
Muchas gracias a ti, Humberto, por invitarme. Es un libro absolutamente fascinante bajo varios puntos. Y aquí va para poder abrir la conversación. Eh, por lo general aquí siempre en el ciclo de conversación tenemos como temas habituales de los que hablamos. Y uno de ellos es el amor. Y el amor está en este libro, bajo la historia de la protagonista, eh, bajo una atmósfera de intimidad muy rica respecto de cómo conocemos la historia de ella. Quiero hablar de la idea. ¿Cómo nace Soledad? Bueno, después de terminar mi libro de cuentos de Vidrios Empañados, venía el verano, quise distanciarme un poco de la literatura para descansar y de repente, sin aviso, escuché la canción Tu falta de querer de Mon Laferte y fue como si me hubieran clavado una flecha. Dije, esta es la historia que yo quiero contar. Y ese grito desgarrado, ¿cómo fue que me dejaste de amar? Realmente hizo sentido y fue como central en toda una historia. Por supuesto que con los pocos elementos de la canción construí una historia que con muchos episodios y personajes que no son tantos, pero son esencialmente los necesarios, esta historia tomó forma y finalmente cuando la terminé dije, esto es lo que quería hacer. ¿Y esta historia la tuvo siempre en mente como novela? ¿Pudo haber sido un cuento? Pudo haber sido un cuento, de hecho, yo estoy acostumbrada a escribir cuentos y son muy breves, de repente hasta de una sola página. Eh, a mí me gusta la esencia de lo que tú puedes comunicar, pero muy brevemente. Entonces, de repente estaba escribiendo y decía, no me siento a gusto eh, escribiendo tanto. Y en un momento dije, voy a hacer el intento de cuento. Hice el intento de cuento y quedó terminado hasta la mitad. Pero dije, no, esto es una novela, tengo que terminarla porque Soledad merece una historia en que su vida tome un rumbo que le permita crecer, ser una mujer completa y tomar decisiones en, como mujer adulta y no quedar solamente como la niña en que tuvo el gran desamor y un abandono en que yo había terminado. ¿Cómo fue darle a mi corazón a Soledad? Digamos que hasta dos soledades. A la soledad ya madura en la historia, en la historia, quizás en la actualidad, ¿no? Y esta soledad que vemos en el recuerdo, en en un ambiente dictadura, tanto en Chile como en Argentina, donde los ánimos claramente estaban muy crispados, divididos como en una gran grieta. Sí, pero ah, como historia de amor, digamos, la política es solamente un marco en donde se cuenta esta historia. Es como un efecto detrás de la historia, eh, que es contado sin altisonancia, eh, quizá en forma no sutil, pero tampoco con grandes aspavientos. ¿Cómo fue darle a mi corazón a Soledad? Perdón, ¿Cómo fue darle alma y corazón a Soledad? mira, fue
interesante. Doloroso, ¿en qué sentido? En que yo quería crear una historia real, o sea, una historia verdadera, en que los sentimientos fueran eh, verdaderos, y que todo aquel que lo leyera pudiera sentir que en algún momento los sentimientos o las emociones le podían tocar una fibra que había, que tenía la persona que había vivido. Entonces, bueno, hice un experimento de introspección, no para vivir la experiencia de soledad, que efectivamente no las he vivido, pero sí, como todos tenemos un amplio repertorio de sentimientos, de emociones, donde está el dolor, donde está el desamor, en cualquier grado, el, la angustia, la soledad, yo creo que todos hemos vivido en de alguna forma y en algún grado todas las emociones, pues son emociones humanas. Entonces lo hice, traté de vivir lo que vivía Soledad para dar con la tecla precisa que realmente hiciera sentido lo que Soledad sentía. Y bueno, eh, reconozco que en alguna oportunidad quedé como muy tocada, me siguió dando vueltas, pero me sirvió mucho porque todas las opiniones que yo he recibido, miles, miles no, decenas de opiniones que me llegan por todos lados, que me dicen que es como de la vida misma, que han sentido lo que siente Soledad, que en algunas partes se han emocionado, que les ha tocado la profundidad de los sentimientos que de alguna forma se manifiestan. Entonces eso me dejaba muy contenta. Y, yo soy muy bajo perfil. A mí esta entrevista verdaderamente me complican un poco porque yo soy más de escribir que de hablar, pero me siento feliz de que de alguna manera esta novela haya, haya creado expectativa, que le gusta a la gente. He tenido críticas que me han dejado, pero realmente eh, sin entender por qué, pero si la escribí yo nomás. Entonces, las, muchas me han emocionado. Y quiero decirte que primera vez que escucho una parte de la novela eh, en voz alta, nunca lo había hecho. Me, me gustó. Y también, y quizás tomando lo que le han dicho, que tiene esa intensidad, se siente muy hogareña, esto que es percepción mía, se siente muy hogareña en Soledad, pero y me gusta también porque es muy intensa, pero a la vez muy, que, que no dice tanto, me refiero, ¿a qué voy? No hay tanta palabra, quizás el uso del silencio, porque es claro, se habla de que la palabra tiene poder, pero aquí yo siento que el silencio tiene aún más poder y y se siente más esa intensidad con la que vive Soledad en los distintos periodos de la historia en la que se ubica. Es intensa, es adorable. La historia de amor también es adorable. De ambos, en la historia de amor que rodea el libro. Me gustó lo que dices porque es muy similar a lo que dijo
el crítico que presentó mi novela, Javier Edwards, es un crítico muy sensible, un escritor que ha escrito ficción ahora último, que maravilloso, y que dijo que tenía las palabras justas, la emoción precisa, que cada frase tenía una razón de ser. Eso se condice mucho a lo que tú acabas de decir. Sí, yo coincido mucho, sigo mucho la crítica de Javier Edwards también. Estoy tomando otro punto, bueno, y quizás no soltando el punto anterior, quiero hablar del silencio. Siento que el silencio aquí está muy bien ocupado y también quizás como uno como lector uno ve como difícil. Pero uno construye y crea con palabras, construye con el silencio y en ese punto, ¿cómo se construye literariamente el silencio situándolo en soledad? Es que el silencio se siente. Es más que la no palabra. Es una sensación de sentimiento, valga la redundancia, es algo que se vive. No es solamente, como te digo, la no palabra. Es algo que completa una oración aunque no diga nada. Eso para mí es el silencio literario. Estamos conversando con Jimena Guiraldes, autora de Soledad, libro editado por Forja. ¿Cómo ha sido el trabajo con Forja después del anterior libro de cuentos, libro empañados, vidrio empañado, perdón, y con esta nueva novela? Bueno, yo siento que hay efectivamente un salto entre los dos, porque a pesar de que la misma María Eugenia Lorenzini en la presentación se refirió al libro Vidrio Empañado diciendo que había sido muy bien recibido, que había vendido mucho, eh, yo siento que la novela tiene otra dimensión. El cuento, a pesar, fíjate que yo encuentro que es más difícil escribir cuento que novela, porque en el cuento tú tienes, es como un instante, que si tú lo desaprovechas, pasó. En cambio, la novela, tú puedes ir guiando el argumento para que no soltara al lector, pero en un cuento no. Tú no puedes poner cosas más allá de lo esencial. Entonces, por supuesto que la novela ha tomado otra dimensión, lo ha publicitado más porque evidentemente la novela se vende más, tiene otro público. El público de los cuentos es más limitado, a pesar de que el cuento es maravilloso. A mí es como género el cuento en relación, pero la novela tiene más público. La gente quiere más historia. Entonces, en ese sentido, Forja ha hecho la diferencia. Quiero seguir con la arquitectura del texto y me llama profundamente la atención la voz que cuenta la historia, porque en algunos momentos la siento como una tercera persona, pero a la vez esa tercera persona se transforma en soledad. Es la tercera persona y a la vez soledad quien me está hablando. ¿Cómo fue la búsqueda? ¿O ese ejercicio quizás se da solo respecto de llevar las palabras a una libreta, a un computador o donde funge usted como escritora?
No, yo creo que se fue dando solo. Nunca pensé escribirlo en tercera persona. Siempre pensé escribirlo en primera. Tanto tuviste que en la estructura del libro empieza y termina en el mismo capítulo. Y en el centro se desarrolla la historia en forma lineal, digamos. Pero podría haber hecho el raconto en pasado, pero sentí que si era en presente, en primera persona, iba a tener más intensidad. Y así fue saliendo casi solo. Te diría que la primera parte en Argentina, yo creo, no sé, le doy gracias a mi antepasado argentino, el escritor Ricardo Buñalde. Pienso yo que algo debo tener en mis genes argentinos, porque la primera parte en Argentina fluyó absolutamente fácil. La segunda parte me costó un poco más, pero eh, la voz siempre fue en primera persona y siempre me salió así. También siento en Soledad que la protagonista también, bueno, quizás también el cómo se sitúa en la historia, eh, porque también habla de también hay algo de memoria, pero también habla del desarraigo de ella cuando en la primera parte no está en su país, o en el país del que ella viene, está situada en Argentina, pero también siento un desarraigo que va mucho más allá del no sentirse en su lugar, que puede ser un país, puede ser una casa, puede ser el lugar que uno quiera en el fondo, pero a la vez uno siente ese desarraigo y quizás, y aquí también nuevamente la percepción, uno se siente identificado en ese desarraigo. Claro, yo creo que más que un desarraigo familiar o de época o también un desarraigo cultural, porque a pesar de que tenemos muchas cosas en común con los argentinos, también tenemos cosas absolutamente diferentes. Entonces, ella en Buenos Aires, al inicio de la transición, como empieza la novela, ella descubre un mundo, y descubre un mundo no solamente porque en Chile había dictadura y en Argentina estaba empezando el proceso democrático, sino que también la gran diferencia que yo creo que ahora, estos últimos tiempos, está menos, eh, es menos importante esa cosa de la libertad de los argentinos. Los chilenos siempre, yo recuerdo siempre que se comparaba a los chilenos que eran más tímidos, menos expresivos, más grises, y los argentinos expresivos, llenos de vida, sin prejuicio. Entonces, ahí ese desarraigo de soledad en Argentina, yo creo que también tiene que ver con una parte cultural, una ciencia cultural. Ella era una muchacha criada en el ambiente naval. Su abuelo era almirante de la Armada durante la dictadura de Pinochet, que estaba presente cuando ella llegó a Buenos Aires, con muy poco mundo, con poca cultura, y se encuentra con este Diego, un argentino eh, intelectual, aspirante a escritor, de izquierda, de movimiento estudiantil, perdón, y le estalla el mundo a él. Entonces, cuando vuelve a Chile, siente el desarraigo de lo que ella había aprendido y lo que ella había aprendido en Argentina.
rutina y cómo de alguna manera se había desarrollado. Me gusta la construcción que hace de Diego. Uno lo imagina como cualquier dirigente de izquierda de la época, que algo como lo más parecido al Che Guevara, pero desde la visual de lo heroico, desde la visual de su cara en poleras. Pero es una visual muy bíblica de que yo también estaría con él, desde la visual. Bueno, es que también Diego era un hombre, era un seductor. Si de alguna manera se ve en la novela que es un seductor. Entonces, esa combinación de seducción, cultura, desparpajo, erotismo, es un personaje muy, muy interesante, pero para Soledad, que no conocía nada de amor, de erotismo, ella descubre su sexualidad con Diego, pero a lo largo de la novela vamos viendo otros aspectos de él y al final lo conocemos por completo. Y ella tiene, Hablar. No, 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 por favor. no, y ella tiene que tomar una decisión que en un principio le cuesta, pero como lectores entendemos por qué la tomó. La pregunta sea obvia, pero a lo mejor es necesaria. ¿Cómo se trabaja el amor aquí? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo enfocó el amor en el proceso de escritura de Soledad? Bueno, es que el amor tiene eh, muchas facetas. Eh, a Soledad lo que descubre con Diego inicialmente es el erotismo, la sexualidad, la tensión sexual, un mundo que ella no conocía, eh, y le hace sentir mirar el deseo, pero también a lo largo de la novela se van enfocando otros aspectos del amor que ella desconocía. En un momento ella dice, su, otra, su otro amor, que ella también tiene una decepción enorme porque ella pensaba que iba a quedarse con él amándose. Ella dice, tengo este terrible dolor, pero no quiero dejar de sentir lo que siento, porque, porque me parece que hay una parte en mí que se amplió y que yo no sabía que se podía sentir por un hombre. No sé si es ternura, no sé qué es, porque yo nunca lo había sentido y ni siquiera sabía que se podía sentir por un hombre. Entonces ahí hay varias facetas del amor que si tú lees la novela con más profundidad, puedes entender la evolución de una persona hacia el amor, el buen amor. Mi buen amor. ¿Otra canción de Mon Laferte? Sí, Ujú. a mí Co- ella me... En también un punto, bueno, tomando como esta idea de tu falta de querer de Mon Laferte, es muy musical, lo siento muy musical, Soledad. Es que yo tengo una cercanía muy grande con la música. Eh, mi familia siempre hubo música y letras. Mi madre poeta, mi hermana escritora, mi hermano también, mi padre un músico de oído maravilloso que tocaba piano sin haber aprendido nunca.
En la casa siempre hubo mucha música. Yo soy una tremenda melómana. A mí suena la primera nota de una canción y yo la conozco, sé cuál viene, sé qué canciones. Ya están. Yo tengo un sueño frustrado que ya no fue, que era haber sido cantante de jazz, pero cantábamos mucho, cantamos mucho. Y con mi hermano Ricardo, que es el ilustrador de la portada de Soledad y también de Vidrio Empañado, él es un tremendo compositor de música y durante muchos años los dos cantábamos. Y él vive todavía en Londres hace más de 30 años. Y no alcanzaba a llegar y ya estábamos cantando con la guitarra. Cantamos en algunos café concert de aquellos años, pues yo era joven en ese tiempo. Pero la cercanía con la música es como, para mí son el reverso de la medalla. Escribir y, y la música en mi libro Vidrios Empañados, casi todo el cuento tienen que ver con la música, casi todo. O sea, no es que tengan que ver, eh, sino que tienen una raíz que de alguna forma toca una tecla musical. Sensación. Aquí quiero poner la sensación. ¿Qué sensación le deja la publicación de Soledad, la disponibilidad en librerías, en formato digital? Creo que lo vi también en la tienda de Forja. ¿Qué sensación le deja? Me vas a creer que yo ni sé cuántos se han vendido. No tengo idea, no he preguntado. Por supuesto que me interesa que se venda lo más posible, pero te lo digo de verdad, te prometo que a mí lo que más me interesa es que la gente lea la novela porque hay mucho de eso que se desconoce. Que hoy día mucha gente joven desconoce de situaciones o que se pueden profundizar eh, algunos contenidos de la novela. Eso es lo que más me importa porque se venda. Pero te prometo que ni siquiera sé cuánto se ha vendido. Ahora, yo iba más como, ¿qué sensación le deja como que quizás era muy boba la pregunta, pero es como, ¿a usted le gusta escribirlo? ¿Qué sensación queda? Es como, a eso iba en realidad. Sí, mira, me quedan sensaciones eh, diversas, porque por un lado yo estoy feliz de haber podido cumplir con lo que yo me había propuesto, que la novela eh, tenga una crítica para mí excelente. Estoy feliz y agradezco a quienes lo han criticado. También me queda una sensación un poco no tan buena en el sentido de que ningún periodista de algún medio escrito, yo no existo. Entonces siento que también se le da poca oportunidad a los autores nuevos. Se dan un poco vuelta entre las figuras conocidas, las sandías caladas, por decirte de alguna manera, un poco oportunidad a los autores nuevos que podemos aportar mucho y que si ellos leyeran la crítica también se haría un poquitito de autocrítica. Bueno, eh, qué decirle yo por mi parte al menos, Jimena. A mí me gustó mucho el libro. Me gustó precisamente quizás por esa economía de palabras que quizás
quizás no siendo tan grandilocuente, expresa mucho y es intenso en ese punto. Vamos de la mano con Soledad en su historia. A veces me da rabia, a veces la quiero abrazar. Me pasa eso. Siento ese amor tanto en los distintos momentos que ocurre en la novela. Eh, Me gusta también ese punto de que hablamos de las heridas, pero también da esa oportunidad de abrazar nuestras propias heridas, nuestras propias grietas. Es quizás porque hace que Soledad lo sienta tan doméstico en ese sentido, doméstico en el punto de que es un habitante más de nuestra casa como cuerpo, como mente, corazón, y que lo hace profundo, y que lo hace profundo. Es un texto tremendamente profundo. Eh, interpela mucho. A mí me interpela mucho, sobre todo en hablar de ese tema de quizás no sentirse en tu lugar. Eh, También la siento como en esa búsqueda, en esa búsqueda de ese símbolo de paz que estamos buscando, quizás citando a Charly García, tiene ese tono y lo hace tremendamente amoroso y tierno. Y también, para quienes nos está viendo, para ti que nos estás viendo y escuchando, recomendarte, o si también eres o si también eres crítico y tienes también tu espacio de libros, dale una oportunidad a Soledad. Es tremendo, es un libro raro porque es un libro calmo en estos tiempos tan turbulentos. Y creo que es raro, pero a la vez un paraíso poder disfrutar de un libro que quizás no se lea tan rápido, pero que te ayuda a disfrutar cada una de las páginas. Porque, quizás lo que yo podría agregar, Jimena, en los minutos que nos quedan. Quiero darle las gracias por la oportunidad de poder conversar de este libro y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste. Bueno, primero agradecerte tus palabras. Me hicieron mucho sentido lo último que has dicho, porque está muy en sintonía con el prólogo que hizo José Ignacio Valenzuela, el Chasca, que dice: en estos tiempos de ruido, soledad nos susurra. Y también nos hace amar nuestras grietas, porque Soledad es una historia también de redención, donde la persona puede encontrar su lugar después de haber tenido una vida muy intensa, dolorosa, en muchas ocasiones bastante terribles. Pero es un libro que termina y deja una sensación muy buena, eh, muy feliz. Termina en un epílogo. Y el epílogo es tremendamente eh, bueno para Soledad y para su vida. Entonces, eh, me gustaría que, como dices tú, le dieran la oportunidad a Soledad, porque ha tenido muy buenas críticas y por sobre todo, como dijo Ana María Huiraldes, la escritora, por sobre todo eso, es tremendamente entretenido. Jimena Huiraldes, autora de Soledad, novela publicada por Forja, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimada Jimena, muchísimas gracias. Estimado Humberto, muchas gracias a ti.